Estamos hoy en 20 Manzanas con Claudio Iglesias, que es politólogo y máster en economía. Enseña economía, es profesor titular de economía en la carrera de Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires. Gracias, Claudio, por visitarnos. Es un placer, Daniela. Muchas gracias. Política y economía, las dos cosas a la vez, ¿no será mucho? No, y me gustan las dos cosas a la vez, con la misma intensidad. Me gusta el aspecto económico de la política y el aspecto político de la economía, por así decirlo. ¿Y qué tira el carro en la Argentina, la política o la economía? Y la historia argentina sugiere que lo que tira el carro es la política, pero tal vez en un sentido diferente de lo que la gente suele entender por la política. A ver. Y la política funciona en el país como una condensación de voluntades, de capacidades, de esfuerzos que difícilmente genera economía per se. Digo la economía, cuando se piensa en economía se piensa en un conjunto de mercados que interactúan, ¿verdad? Yo te diría que la política y la definición de un horizonte de país deseable suele ser lo que tira el carro de manera ostensible en la historia argentina. ¿La gente no vota con el bolsillo? Sí, vota con el bolsillo, también se desencanta con el bolsillo y muchas veces vota contra el bolsillo, si quieres decirlo verlo de esa manera, pero mi sensación es que la madeja se resuelve un tema que es más político, es más de visión política que una cuestión economicista o económica. Sin ninguna duda, la economía es un aspecto importante y cuando los gobiernos tienen un buen momento económico, raramente pierden elecciones. Y cuando los gobiernos tienen un mal momento económico, tienen mucho más chance de perder elecciones, como ha ocurrido varias veces en la historia del país, desde el regreso a la democracia hasta el presente. Que estamos cumpliendo 35 años, justo. ¿Qué hemos aprendido en estos 35 años? El otro día leí a alguien que decía, con más convicción quizás de la que yo tengo sobre ese tema, pero me parece que es un buen punto, que Argentina aprendió que algunas cuestiones muy medulares de la convivencia social, la convivencia cívica, ya no deben resolverse por la fuerza, que la crisis del 2001-2002 en otro contexto del país hubiera empujado eventualmente a una salida autoritaria. Si vos lo mirás desde esa perspectiva más bien minimalista de nuestra expectativa sobre la democracia, eso es muy cierto. Que la Argentina del 2012 haya tenido un presidente interino apoyado por todos los partidos o casi todos los partidos con representación parlamentaria, básicamente el radicalismo y el peronismo en el Congreso que sostenían la presidencia de Duhalde, te dice que hay algo que se había aprendido, que el cuidado de las instituciones era un activo en común de todas las tradiciones políticas. Yo creo que en ese sentido Argentina ha avanzado más en el cuadrante de su cultura política y de ciertas maneras o repertorio de cosas a hacer y no hacer en política, que en temas de otro plano yo creo que ha avanzado menos, como por ejemplo la economía propiamente dicha, la autonomía del Poder Judicial o la reforma de la educación, que son temas que se han quedado rezagados por referencia a ese mejor repertorio de la política o del arte político de convivir. ¿Cuántas crisis económicas hemos tenido en estos 35 años? A ver, ahí tenés un comienzo del ciclo de la democracia con una economía que venía, yo te diría, casi desde 1975, 76, en caída vertical. Eso que llamamos la década perdida, que fue una idea que acuñó la gente de la CEPAL y que con propiedad duró bastante más que 10 años. Casi hasta comienzos de las reformas que uno engloba con el nombre de convertibilidad. Y son 10 o 12 años donde el Producto Bruto argentino literalmente no creció. 10 años de tener una economía paralizada es una cosa que no se ve muy habitualmente en el mundo. Esa yo la nombraría como una gran crisis económica o como una gran salida de pista de la Argentina en términos de oportunidades. La hiperinflación que digamos, se concluye el gobierno de Alfonsín y prologa el gobierno de Menem, también es un episodio catastrófico, porque imagínate un país donde, como decía un querido profesor de macroeconomía, Daniel Heyman, un país que dejó de tener precios. O sea, me dice, un día estaba en mi oficina, este profesor me dice, estaba un día en mi oficina de
del barrio de Once y miré por la ventana unos cartelitos blancos que había en las cierres, en las cortinas metálicas de los edificios. Entonces cuando bajé a almorzar, fui a ver qué decían los cartelitos y decía cerrado por falta de precios. Bueno, eso fue una crisis bastante importante también, que la memoria popular la liga generalmente con el gobierno de Alfonsín. Y lo que es bien curioso, porque ocurrió en parte y en parte entre el fin de un gobierno y el comienzo del otro. Y eso creo que fue una crisis importante. Después hay crisis que no son nombradas como tales, o que son episodios menores. Ahí tenés el episodio de la economía argentina en su máximo nivel de integración a la economía mundial, que es en el pleno gobierno de Carlos Menem, y ahí hay un par de crisis financieras mundiales que dejan a Argentina muy desarmada, porque como siempre Argentina es un país muy sensible a los movimientos internacionales de capital, de financiamiento externo, y ahí tuvo un par de episodios que llevaron el desempleo, algo que también la gente se olvida, al 17%. ¿no? Solemos acordarnos de un desempleo del orden del 24% ya en 2001-2002, y nos olvidamos que Menem reelige como presidente con el desempleo del 17%. Con lo cual eso también relativiza un poco la pregunta, ¿la buena economía te hace ganar elecciones? Sí, pero a veces las fantasías o el aspiracional o el futuro también te hace ganar elecciones, Menem en 1995. Y finalmente tenés una crisis no exteriorizada de la economía en el final de la presidencia de Cristina, que tiene todas las formas de un agotamiento de un modelo que no es reformado desde dentro a tiempo. Y que es un poco esta situación extraña que este gobierno está tratando de empujar sin estar demasiado resuelto a profundizarla en una dirección o en otra, por así decirlo. ¿Este es un gobierno, el de Mauricio Macri, neoliberal? Yo tengo un problema con esa palabra, porque sirve para designar un montón de cosas que el que usa para la palabra no le gustan, económicamente hablando. Y se parece bastante a cuando yo era más joven, en los años 80, y vos querías designar una cosa que no te gustaba políticamente, decías, son fachos. Bueno, lo que suele ocurrir con eso es que pones en ese mundo, en esa especie de cul-de-sac, todas las cosas que no te gustan del mundo. A ver, para ponerlo en los términos del lenguaje periodístico y de sentido común. En Argentina llamamos neoliberalismo a una versión estilizada del conjunto de reformas que hizo en el año 90 Carlos Menem. Yo te diría, si el neoliberalismo es eso que hizo Carlos Menem en el gobierno, cuando le tocó gobernar, este gobierno es bastante menos que eso. O sea, el gobierno de Carlos Menem casi no dejó empresa pública por privatizar, desreguló la economía, si querés, visto desde el lado de lo criticado de las reformas neoliberales. Y desde el lado de lo no criticado, habilitó un mercado de hipotecas, generó un espacio de crecimiento económico que mientras duró, duró, y le sirvió para ganar muchas elecciones, para volver al tema de la relación entre economía y voto. Con lo cual, yo te diría, el gobierno de Cambiemos se parece más a esos gobiernos reformistas, no laboristas o no socialdemócratas que vos ves en Europa. Renzi en Italia, el conservador Cameron en Inglaterra, que tampoco era tan conservador, porque eso hizo que surgiera a su derecha una versión mucho más conservadora y euroescéptica. Te diría, Cambiemos es un gobierno que llega a la presidencia creyendo en la posibilidad de acoplar a la Argentina a un episodio de prosperidad en un mundo global, cuando el mundo empieza a desconfiar de la globalización. Y la elección de personajes en la presidencia de muchos países, como el primer ministro de Italia actual, Trump, Bolsonaro, está diciendo que el mundo está desconfiando de ese gran programa de los 90, 2000 que fue la globalización, que es la otra manera de llamar al neoliberalismo. Fuimos precursores en la Argentina entonces porque desconfiábamos de la globalización de toda la vida. Y en algún sentido fuimos precursores. Y también fuimos muy abanderados de la globalización en su momento, por lo menos retóricamente. Sí, la economía argentina ha sido una economía relativamente cerrada para los estándares mundiales, pero ha sido siempre una economía bastante cerrada. Yo te diría que Argentina tiene un episodio de crecimiento muy rápido de la economía, que es lo que es el discurso educativo, periodístico, académico llama el granero del mundo, que es 1880, 1910, 1915, que culmina con el fin del ciclo de la expansión de la frontera agrícola. Y después un poco empujada por los avatares de la economía mundial. Argentina fue asumiendo posiciones que le implicaban revisar buena parte de sus creencias o sus persuasiones económicas. No nos olvidemos que algunas instituciones que son un símbolo de cierto giro proteccionista,
como las juntas reguladoras y el Banco Central, son una creación de los gobiernos conservadores. Lo que pasa es que eso que surgió en Argentina como una respuesta episódica o un intento de adaptación a los nuevos retos de la economía mundial, con el fin de la guerra se transformó en una especie de rictus más permanente de política económica, en parte porque empalmó bastante bien con una percepción de la élite militar que estaba centrada en cierta perspectiva de lo que era una Argentina más autárquica, frente a una hipótesis que era muy fuerte entre los militares de una eventual tercera guerra mundial. Bueno, esto tiene que ver con el surgimiento del GO o el primer peronismo, ¿no? Y me parece que esa impronta nacionalista o autárquica tiñe o colorea, yo te diría casi todo el arco político argentino de izquierda a derecha, con matices. Claudio, vos hacías un repaso antes de las crisis económicas que hemos tenido en la Argentina en los últimos 35 años. ¿Estamos pudiendo encontrar soluciones nuevas a los viejos problemas de la inflación, el sobreendeudamiento, el vuelco hacia el dólar y la falta de una moneda fuerte en la Argentina? Mira, yo creo que Argentina tiene un desajuste entre un aprendizaje que el país y su dirigencia política ha hecho respecto de la necesidad de ponerse de acuerdo en algunas cuestiones muy importantes para la convivencia política pacífica, que no ha alcanzado en la misma proporción a los actores económicos. Me parece que todavía el nivel de desagregación y de particularismo de intereses que tiñe no solo las reivindicaciones sectoriales de los grupos, empresarios, agro, sindicatos de trabajadores, sino la propia lógica en la cual esas discusiones llegan al Congreso. La democracia lleva 35 años y te diría el discurso sobre el Mercosur y la integración económica lleva tantos años casi como la democracia. Sin embargo, es poco lo que hemos avanzado en términos de constituir un espacio económico común. Finalmente, me parece que ahí nuestra élite política y también te diría sectorial tiene dificultades visibles para compaginar una manera más eficaz de insertar a la economía argentina en la economía que hoy existe en el mundo. A ver, el mundo tiene ciertas reglas que a veces nos gustan más y a veces nos gustan menos, pero ese es el mundo que existe. Entonces el país debería procesar de una manera razonable la integración económica, dinamizar sus sectores más competitivos, ayudar a los que lo son menos, arbitrar las compensaciones del caso para aquellos que tengan que ser arbitradas, de modo que Argentina pueda tener un episodio de crecimiento económico de 10, 12, 15 años. La verdadera catástrofe del país es que no es que Argentina no crezca. Todos recordamos que Argentina creció fuertemente entre 1991 y 1995, o entre 2003 y 2007, y 2011, 2012, pero ha tenido caídas de actividad económica del orden del 14%. No hay casi casos parecidos en la economía mundial. Entonces me parece que Argentina necesita menos esos boom o esos rebotes económicos de corto plazo, en general o financiados con gasto público o financiados con endeudamiento, y tener una tasa de crecimiento tal vez más austera, pero más consistente en el tiempo, que le permita al país hacer un catch-up con un proceso de crecimiento más largo, que saque a gente de la pobreza, que introduzca gente en el mercado de trabajo, en fin, que eche las bases de eso que hace que vos digas tal país es un modelo exitoso o tal país no lo es. ¿Vos decís que el futuro viene por el lado de la moderación? El futuro viene por el lado de tener políticas consistentes. En parte implica algún grado de moderación, porque de alguna manera lo que te estoy diciendo es, Daniela, una economía que es mejor para todos, tal vez a corto plazo no sea mejor para todos. Todos deberíamos resignar algo a corto plazo. Es decir, una economía que va a ser mejor para todos a largo plazo, porque va a hacer que haya más oportunidades de inversión, más proyectos rentables, más empleos genuinos o sostenibles en el tiempo, tal vez implica a corto plazo afectar ciertos privilegios, que, y esto es bien importante, no son vividos como privilegios por los agentes, porque lo que puede ser un privilegio para mí, para el que es el titular del privilegio, no es un privilegio, es un derecho. Entonces, lo que Argentina no logra hacer es poder sortear esa cosa trabada donde lo que uno gana lo pierde otro. Si Argentina no logra, resolver esa visión de que la economía es una especie de juego de suma cero, donde para que yo gane vos tenés que perder, no tenemos solución.
porque los países donde la maquinaria del crecimiento ha funcionado son países en los cuales se han persuadido de que todos pueden ganar en el largo plazo. Digamos, la incapacidad de lograr esto que vos decís, o sea, de tener un crecimiento sostenido en el tiempo, con mucha más moderación y ciertos sacrificios en el corto plazo para el largo. Digamos, la incapacidad de hacer eso es por nuestra idiosincrasia. ¿Hay un problema institucional? ¿Son demasiado seguidos las elecciones? ¿Cómo, digamos, por dónde viene nuestra falla relativa a otros países, digamos? Yo, no tengo una buena teoría de eso. Tengo una lista de sospechosos, más que una teoría acabada del asunto. La economía argentina es una economía cerrada que ha construido episodios de prosperidad en su época, que era una economía cerrada. Esto ha ocurrido, o sea, el peronismo fue una economía cerrada del 43 al 49 y fue una etapa próspera para muchos argentinos. Algunos episodios del desarrollismo de la década del 70 eran economías que no eran mucho más abiertas que la economía del peronismo. Tal vez había un papel más importante del capital de inversión extranjera directa, pero no era mucho más abierta en sentidos fundamentales. Ni hablar que la economía del último peronismo e incluso la economía de buena parte de la dictadura no era la economía más abierta, en el sentido que hoy la entendemos. Y definitivamente la apertura económica llegó en Argentina de la mano del déficit fiscal y de mano del colapso del Estado en la época de Menem. Es decir, lo que volvió a los argentinos atentos a lo que pasaba en el mundo no fue la virtud, sino la necesidad. O sea, no teníamos cómo financiar la acumulación de capital. Y entonces decidimos que, pues bien, démosle a las empresas para que lo operen capitales extranjeros. Eso no es una buena terapéutica, porque eso deja como una sensación de impotencia o de frustración en buena parte de la sociedad que mira eso bajo la lupa, si querés, del nacionalismo o la mirada de vivir con lo nuestro, por así decirlo. Yo creo que tiene que tener lugar un debate en Argentina de en qué cosas podemos hacerlo solos, en qué cosas necesitamos asociarnos a otros, y cómo sacamos lo mejor de cada parte. Y eso que creo que es un aprendizaje común que tienen que hacer todos los actores, políticos, empresarios, sindicales, toda vez que reintroduzcamos la idea de buenos y malos, de probos y réprobos en la historia argentina para contarle eso a los chicos, y es muy difícil que eso te dé ¿Qué te pasa a vos en la facultad con eso? Y yo trato de hacer... Enseñando economía en ciencia política. Y trato de hacer mi parte para que experimenten con el mundo real y decirle, bueno, ok, eso es lo que vos leíste, pero ¿qué es lo que vos te pasa con la vida cuando miras la economía? O sea, ¿cuál es tu sensación con tu sueldo, con la inflación, con los precios, cuando vas a comprar, con un crédito, con la tasa de interés? Yo trato de que conecten la economía con lo que les pasa, porque también hay una especie de problema que es un problema muy de nuestras ciencias sociales, de cierto saber libresco, que está bien, el saber siempre es libresco, muy desvinculado de lo que la gente conoce de la vida cotidiana, de la sabiduría de la calle, por así decirlo. Y yo trato de reintroducir eso que la gente sabe de economía, porque lo sabe, porque todo el tiempo la economía te devuelve cosas cuando vos tomás decisiones equivocadas, con su saber convencional, con la lectura de libros. Pero le digo, bueno, ok, eso dice Friedman, eso dice Marx, eso dice Keynes. ¿Qué es lo que a vos te parece? ¿Qué es lo que a vos te resulta o te pasa con la economía? Si vos no tenés una buena explicación para eso, por más que cites a 20 autores, no te sirve. Tenés que tener una buena explicación que esté expuesta al comercio con la realidad. La realidad tiene que viajar bien en tu teoría. Si la realidad no viaja bien en tu teoría... digamos. Claro, pensar. ¿Cómo evaluás el trayecto económico del gobierno de Cambiemos? Y también me gustaría que, si nos dice algo, los títulos que se le pone a las carteras, ¿no? Me refiero a que no tenemos más un ministro de Economía, que siempre tiene toda una carga, ¿no? En la Argentina, el ministro de Economía. Se empezó poniendo a un ministro de Hacienda y Finanzas. Después se separó el rol de Hacienda y había un ministro de Hacienda y otro de Finanzas. Ahora se volvieron a unificar. En el medio hubo también una idea de que la economía y las decisiones sobre la economía estaban dispersas en varias carteras, ¿no? En interior, en agricultura, en trabajo, producción, aparte de Hacienda. ¿Qué es todo esto que está pasando? ¿Qué quiere decir? ¿Qué nos dice? Es interesante eso que decís. Yo trabajé en el Ministerio de Economía cuando se llamaba Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos. O sea, era todo menos el Ministerio de Interior, el Ministerio de Educación y de otros más, Defensa, Justicia, Seguridad. Era un super Ministerio de Economía en la década de los 90, donde parecía que ser ministro de Economía era poco menos que ser el canciller federal de la Argentina, el primer ministro, algo por el estilo. Creo que, hablando de aprendizaje, ahí los políticos argentinos aprendieron
que no es bueno tener un ministro de Economía con mucho poder. Y me parece que la experiencia traumática ahí tiene nombre y apellido. O sea, así como Menem ganó muchas elecciones con Cavallo como ministro de Economía, bueno, a De la Rúa le tocó perder elecciones con Cavallo como ministro de Economía y eventualmente perder el gobierno con el fin de la convertibilidad. Me parece que el aprendizaje de los políticos es no tengamos nunca un ministro de Economía muy poderoso, porque entonces ese personaje resulta que tiene demasiado poder para ser una persona no elegida por el pueblo, para resumírtelo en una idea. Yo no estoy en desacuerdo con esa idea. Yo creo que el presidente de la República tiene un estatus en la Constitución y por supuesto en el imaginario popular que lo pone en un lugar aparte del resto de los funcionarios. Ahora, tampoco sé si estoy tan de acuerdo con que no tengas un buen interlocutor de los agentes económicos en la forma de un Ministerio de Economía tradicional. O sea, probablemente entre un Ministerio de Economía superpoderoso, un zar de la economía, al estilo de Cavallo o como quieras, y un ministerio loteado en 10 mini ministerios, debe haber algo en el medio que satisfaga la necesidad de tener un comando centralizado de la economía y al mismo tiempo tener un funcionario que responde al presidente, que eso me parece que está o debería estar fuera de discusión. Y en lo que vos contás creo que hay como una especie de miniatura de lo que le pasó a la economía argentina. Después del cambio de gobierno, la sensación que tenía, me parece a mí, el nuevo gobierno es que si vos atinabas a dar algunas señales importantes a los mercados, holdouts, cepo cambiario, respeto de los contratos en el sector energético, eso iba a generar un boom de inversiones, una afluencia de capitales que no ocurrió, entre otras cosas porque el país no era tan distinto del país que existía unos meses antes de las elecciones. Es cierto que estaba insinuada otra orientación, pero el país era esencialmente el mismo. O sea, seguía teniendo problemas del déficit de cuenta corriente, del déficit fiscal crónico, de la incapacidad de la economía argentina para decirle al mundo, mira, somos competitivos en este conjunto de industrias, entonces estamos dispuestos a asociarnos con ustedes para ver si las hacemos crecer. En la medida que nuestro mensaje al mundo sea siempre ayúdennos o no nos molesten, va a ser muy difícil que nos tomen en serio como un socio, porque finalmente de eso se trata la economía. O también podríamos tener economistas que se postulen como presidentes para el año que viene, directamente. ¿Quién está pensando? No sé, Labaña, por ejemplo. Labaña, sí, Labaña, no había pensado. ¿Y cómo proyectás vos que se va a dar el tablero el año que viene? ¿Y cómo juega la economía en todo esto para las elecciones 2019 de presidente? Todo indica que vamos a un esquema muy polarizado entre el gobierno y quien todavía sigue siendo la principal desafiante, que es Cristina Kirchner. Mi sensación es que el gobierno todavía tiene que mostrarle a la sociedad que tiene cosas buenas por hacer, que no han ocurrido aún, para agregar aquellas que puede mostrar con toda legitimidad como cosas positivas, como la hemos nombrado, la normalización de las relaciones financieras con el mundo, la salida del cepo, la normalización del INDEC, una cantidad de cosas que yo creo que son parte del activo del gobierno de manera indiscutible. Pero, del mismo modo, luego de un 2016, 2017 que parecía promisorio en términos de la actividad económica, el gobierno tuvo esta reversión del financiamiento externo que lo ha empujado a hacer un ajuste justo cuando pensaba que no iba a hacerlo, o que no necesitaba hacerlo, o que podía dilatarlo en el tiempo. Me parece que es el escenario más propicio para que la alternativa a eso sea alguien como Cristina, que es más bien el personaje que aparece como dispuesto a ignorar por completo cualquier logro del gobierno y a desconocer en bloque toda la gestión de Cambiemos. ¿Ves una elección polarizada? Muy polarizada, porque las personas que deberían tener un discurso más matizado se les hace muy complicado aparecer, como el exministro Labaña. ¿Y el peronismo federal? Claro, el problema es que es el peronismo federal como algo distinto del gobierno y al mismo tiempo distinto del kirchnerismo. Porque por un lado, los que son una oposición más definida del estilo de Unión Ciudadana y el proyecto de la expresidenta, critican en bloque todo lo que hace el gobierno y actúan en consecuencia en el Parlamento bloqueando la iniciativa del gobierno. El peronismo federal ha tenido alguna parte en el comienzo de la gestión de Cambiemos de ayudar a sancionar alguna ley y eso debería ser reconocido por el gobierno y ha sido reconocido eventualmente en términos de gobernabilidad,
pero después también han aparecido, votando conjuntamente con el kirchnerismo, algunas cosas que han sido mostradas por el gobierno y porque lo han sido como zancadillas, ¿no? Como el nuevo esquema de cálculo de las jubilaciones, y un montón de iniciativas que han sido motorizadas por el kirchnerismo. Con lo cual su posición es un poco deslucida, porque no se entiende si ellos son aquellos que ayudaban al gobierno dotando la gobernabilidad o aquellos que eran parte de los obstáculos en el Congreso. Ok, eso es el funcionamiento del Congreso. Uno podría decir que la democracia consiste en que la gente esté de acuerdo y también en desacuerdo. Lo que digo es que me parece que la oferta de Cristina es mucho más fácil de entender. Después podemos discutir si es honesta o si es auténtica, si es compatible con algún esquema de Argentina en el mundo. Pero es fácil de entender para un vasto sector del electorado que asocia eso a un mejor nivel de vida o a una economía traccionada por el consumo interno, sin mayores consideraciones por el largo plazo. ¿Cuáles serían los discursos en torno a la economía que se están proponiendo para el año que viene? Y yo creo que vas a escuchar a un gobierno diciendo que hay que seguir en este camino porque si se hace ahora aquello que no se pudo hacer o que no se terminó de completar en estos 3 años, van a ocurrir las cosas buenas que el gobierno esperaba que ocurrieran en el segundo semestre del 2016. O sea que el segundo semestre de Macri sería la segunda presidencia eventual de Macri. Y de otro lado vamos a escuchar a Cristina diciendo que eso es un país para pocos, gobernado por los ricos y para los ricos, y que ella va a proponer un gobierno para la otra mitad que está excluida, dejando bastante liberada la interpretación de quiénes son los excluidos, de modo tal que un empresario, o un sindicato o un argentino de una barriada popular pueda sentirse parte de ese gran colectivo de excluidos. Unión Ciudadana y Cambiemos. ¿Dónde quedaron el radicalismo y el peronismo? El radicalismo tiene una situación ambigua con Cambiemos, porque siendo fundador de Cambiemos y estando sus hombres más importantes ocupando posiciones en algunos ministerios, en los bloques de legisladores, uno tiene la sensación de que, salvo esos casos, no es un mundo donde se sienta perfectamente a gusto. Tengo toda la sensación, además, como producto de mis conversaciones con varios de ellos, de que ellos quisieran un gobierno que argumente más políticamente, tanto sus logros como sus objetivos, más que dejarse comunicar por los hechos o por cierta estética de gacetilla de medios que tiene este gobierno de low profile. Y el peronismo es un gran enigma, porque vos fíjate que la máscara del peronismo ha servido tanto para aunar a todo el viejo peronismo de los caciques del conurbano y los sindicatos en la década del 80 contra Alfonsín, un peronismo transformado en el partido del mercado y de la globalización en los años 90, y finalmente en la versión rioplatense de la revolución bolivariana en el nuevo siglo. Es muy difícil saber eso, porque paradójicamente pareciera que Cristina es la que tiene menos interés en mostrar al peronismo como gran arboladura de su empresa política. Es como si el peronismo estuviera buscándola a ella más que ella el peronismo. Y justamente lo que tratan de revivir al peronismo son los que aparecen con una posición bastante más difícil de establecer, que son los dirigentes de esto que se suele llamar peronismo republicano, moderado, alternativo, que tantos adjetivos que ya el peronismo pasa medio como desapercibido ahí en el medio.